De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos otra vez. Buena semana. Empieza la Mañana de la Diaria, empieza una semana de corrido, 5 programas consecutivos en una Montevideo que tiene menos frío que en el cierre de la semana pasada. Humedad alta, pero una temperatura proyectada para hoy que le va a devolver a este otoño que se estaba poniendo muy invernal, una cosa un poquito distinta, que me parece que puede llegar a ser bastante disfrutable y que creo que a Mariana Cianelli le gusta. O miento, Mari, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Para nada. Se espera, estábamos revisando recién, 18 grados de máxima, nada mal, no me quejo después del domingo frío que hizo ayer. Y aquí desde el estudio ya podemos ver el cielo amagando como a despejarse, en algunos atrás tuyo sobre todo, no a tu costado, está bastante nublado, pero todo pinta que va a ser un lindo día. Está un poquito brumoso, pero sí, claro, eso de saber que en algún momento tendremos en Montevideo 18 grados hace que lo esperemos con, una linda expectativa. Exacto. Precisamente. ¿Lindo fin del tuyo? ¿Pasaste bien? Sí, muy lindo fin de semana, de familia y de dormir. Bueno, fundamental eso último, ¿no? ¿Quién pudiera? Importantísimo. Yo descansé, pero hay fines de semana en los que por ahí duermo un poco más que en este último. Anduve visitando canchas de fútbol como de costumbre. Estuve viendo a tu cuadro. Relaté a tu cuadro ayer. Sí, bueno, ahí empate, sí. Empató con Deportivo Maldonado 1-1. No, pero es un buen resultado ese, ¿eh? Tenemos que ganar, Marco. Bueno, tenemos que ganar. La lucha es cruel y es mucha. Sí, es largo, tenemos tiempo. Penúltimo en la tabla del descenso, estaba último hace no demasiado Wander. Y me parece que va metiendo puntitos en la cuenta, ¿no? Con mucha perseverancia, pero el desenlace se va a conocer recién en las últimas fechas de la temporada, falta mucho, va a ser largo, creo que Wander viene dando la pelea. ¿Y qué otro partido estuviste? No, hice solo ese, pero un partido muy importante porque si Deportivo Maldonado ganaba, igualaba a Racing en la tabla anual, en el primer lugar. Y Wander, que venía de empatar con Albion, un equipo que está en muy buen nivel también, empató con Deportivo Maldonado, más allá de que hubo discusiones, qué sé yo, no quiero entrar en esa parte porque aparte se llama el programa. Pero bueno, eso por un lado. ¿Cómo dijiste? El penal. El penal, claro. No pitó el árbitro del partido un penal, o mejor dicho, pitó un penal. No expulsó al arquero de Deportivo Maldonado en la misma jugada en la que cometió el penal. Que era roja. Bueno, ahí está. ¿Cómo has aprendido a pasar el mensaje a quien corresponda? Paso el mensaje. Y lo otro que hice el fin de semana fue ir a ver a Franny Glass, que estuvo el sábado por la noche en la Sala Verdi. Me crucé con nuestra compañera Julia, nuestra operadora, ahí en la vereda. La verdad que estuvo muy lindo el show, muy lindo. Aparte en esa sala que es una joyita, me enteré ahí, yo no sabía que inicialmente había sido una sala concebida para música, y eso se fue, capaz que matizando o perdiendo con el tiempo, y hay en este momento una iniciativa de la Intendencia de Montevideo de devolverle a través de un ciclo un poco ese rol a la Sala Verdi. Entonces estuvo Franny Glass e interpretó que habrá otras bandas presentes en próximos días. Así que un lindo fin de semana. Bueno, qué lindo. Y hoy tenemos un programa cargado. Un gran programa. Ya les contaremos de qué viene. 9 y 8 minutos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Portada de la Diaria, titular que dice: Antúnez y De Armas presentarán un proyecto de ley para modificar el sistema de adopciones. Se habla aquí de 2 diputadas, una del Frente Amplio, del Partido Comunista, otra del Partido Colorado, del sector Vamos Uruguay. Y justamente dice la bajada que acompaña al titular, que va acompañada de una foto, además, donde se las ve a las dos, que constataron, y por eso están impulsando este proyecto de ley, una serie de dificultades para las personas adoptantes, como los costos y traslados que derivan en que adoptar termina siendo un privilegio, y por eso se impulsa este proyecto, Mari. Sí, es una entrevista en la Diaria. Menciono algunos de los otros problemas que identifican las legisladoras Paula De Armas y Tatiana Antúnez. Mencionabas los costos de los procesos judiciales vinculados a la adopción, pero también la necesidad de descentralizar la asistencia a las familias, porque muchas familias del interior que quieren adoptar tienen que venir a Montevideo para hacer el proceso, así como también los requisitos planteados por el INAU sobre
sobre condiciones edilicias de los hogares adoptantes. Recomendamos esta entrevista para que quienes quieran profundizar en la diaria. Políticas sociales, situación social, temas que se repiten. Pasamos a un segundo destaque de la diaria de hoy. El Sistema Nacional de Emergencias informó del fallecimiento de una persona en situación de calle durante el fin de semana en Flor de Maroñas, Montevideo. Y desde la oposición, por ejemplo, desde el Partido Nacional, se criticó que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social no hayan dado esas explicaciones. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, fue quien informó en una rueda de prensa que el hombre fallecido tenía 42 años, se encontraba dentro de una estructura precaria de cartón, telas y demás, detalló, y que su muerte fue conocida tras la llamada de un vecino que advirtió que no respondía. Palomeque también informó que el último registro de esta persona en el sistema de protección del MIDES es de 2021, que esta persona no había sido registrada ni en la alerta roja del año pasado ni en la actual, y asumió que el sistema de captación tiene falencias. Claro, ahí llegamos a un comentario clave, porque hay un gran despliegue, una vez más, con el SINAE integrado a esa actividad, con los centros de evacuación que vienen a complementar lo que los dispositivos preexistentes y que tienen acción en muchos casos permanente del MIDES vienen desarrollando, y aún así se da el caso de que en una noche, que todavía no llega a ser de invierno, mes de mayo, muere una persona y entonces se instala un tema que en realidad como problema nunca salió, pero que se suponía venía conteniéndose de otra forma desde que todos esos dispositivos empezaron a funcionar. Entonces, la pregunta en torno a cómo hacer Estado para dar con las personas que precisan esa ayuda es una pregunta que obviamente asumió quien dio la explicación, en este caso Palomeque, cuando dijo que entiende que hay falencias. Habló, por ejemplo, de que una cosa son las zonas céntricas, donde en general hay más dispositivos, más equipos recorriendo, y más difícil es identificar algunas situaciones que pueden ser de riesgo, como esta que termina con la muerte de una persona de 42 años, cuando se dan capaz que fuera de la planta urbana de Montevideo o en barrios más alejados del centro. En este caso fue en Flor de Maroñas. ¿Qué más? En Canal 4, bueno, habló una de las personas de la oposición que cuestionó la gestión del gobierno de este tema, Javier García, senador del Partido Nacional. Habló de tristeza por esta circunstancia y dijo que el gobierno se lavó las manos porque no apareció el ministro Sibila para dar la explicación. Otro tema de política del día de ayer, el intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que el Frente Amplio ha perdido fraternidad y llamó a echar aceite en el funcionamiento de la fuerza política. Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro de la Agrupación Nacional de Gobiernos Sereñistas, el sector que lidera Vergara y que nuclea a Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay, entre otros sectores. Sí, claro. Vergara entiende que cuando habla de esa pérdida de la fraternidad a nivel del Frente Amplio, hubo un punto de quiebre que se dio con la discusión generada por el plebiscito sobre aspectos previsionales que se hizo en paralelo con las elecciones nacionales del año 2024. En aquel momento se habló bastante, no hubo una única posición, entonces al no alcanzarse un consenso en el Frente Amplio, la fuerza política dio libertad de acción y toma ese tema Vergara para decir o recordar que fue la primera vez que el Frente Amplio compareció dividido a un plebiscito hecho en simultáneo con una elección nacional, y que lo que más heridas dejó, dijo, fue el tono, la agresividad y la violencia con que se dio esa discusión. Esto dijo Vergara durante el fin de semana. También habló de el Frente Amplio en particular. Se detalló durante la actividad que la mayoría de las departamentales del Frente Amplio no están funcionando, y según Vergara eso evidencia que la fuerza política no ha logrado aceitar, como decíamos, el funcionamiento de su estructura, pese al impacto positivo que tuvo en la primera edición del Frente Amplio Te Escucha, luego de la derrota electoral de 2019, que todavía está en marcha, digamos. Y a propósito de cuestiones vinculadas a la orgánica frente amplista, al funcionamiento, también defendió que quien sea electa o electo, da la impresión de que será reelecto Fernando Pereira, pero falta todavía que se oficialicen una cantidad de cosas, pensando en un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo periodo en la presidencia del Frente Amplio, lo sea a través de elecciones y no a través de un congreso. Es decir, defendió que la presidencia del Frente Amplio se vuelva a definir en elecciones, como se hizo ya en las últimas ocasiones, creo que ya 3 de forma consecutiva, 3 o 4, a ver, voy a contar para atrás. Pereira, antes Miranda,
y antes Mónica Xavier, ¿no? Bueno, ya fueron 3, esta sería la 4ª, y descartó, por lo menos expresó que él no está a favor de la opción de dirimirlo a través de un congreso, una idea que, como aparentemente no habría competencia con Pereira, algunos sectores plantearon como posibilidad al caso del movimiento de participación popular. Ya que estamos hablando de cuestiones vinculadas al Frente Amplio, está acá el senador Óscar Andrade, secretario general del Partido Comunista, que va a ser el primer entrevistado de la mañana, así que una parte de estas discusiones o de estos temas va a estar en la entrevista que en un ratito vamos a empezar. Y hablando de discusiones en clave de izquierda, Mari, vendrá como todos los lunes Natalia Ubal, vendrá después de las 10 de la mañana, y va a darle continuidad a algo que también generó discusión, partiendo de una afirmación hecha por el presidente de la República, Yamandu Orsi, hace un par de 2 semanas, cuando habló de la laicidad en Uruguay y de lo que él entiende fue algo así como pasarse de mambo en ese sentido. Él usó esa expresión al tiempo que en la misma entrevista en la que hizo ese comentario defendió el rol de determinadas comunidades religiosas, ¿no? Y de la espiritualidad, por ejemplo, en cuestiones como el tratamiento de adicciones. Bueno, Natalia toma eso como un disparador y hoy le va a dar un desarrollo. Sí, en particular va a estar hablando sobre la laicidad, el vínculo de la Iglesia y el Estado y de los convenios del Estado con organizaciones religiosas. Y si te parece, preparamos la mesa y más adelante vamos leyendo los mensajes que van llegando a lo largo del programa. Bueno, ya mismo nos metemos justamente con la preparación de la mesa para una entrevista, porque estará acá Óscar Andrade en cuestión de 3 o 4 minutos. UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
9:18 de la mañana, 9:18 de la mañana de la diaria. Estamos abriendo la primera entrevista del día. Ya está en esta mesa Óscar Andrade, senador Frente Amplista, secretario general del Partido Comunista del Uruguay desde diciembre del año pasado. Y la verdad es que la lista de temas para abordar es larguísima. Bienvenido, Óscar. Buen día. Gracias por estar. Buen día. Primera vez acá. Felicitaciones. La verdad que tremendo espacio este. La vista es increíble. Muchas gracias. Te vi recién cuando entraste. Estábamos en el cambio, digamos, de programa, en la pausa que está o que se emite entre Panorama Informativo y el comienzo de este programa. Te vi mirando por la ventana, mirando la zona del puerto de Montevideo y la bahía. Tremendo. Bueno, gracias por la visita también. Y vayamos al grano, ¿no? Para empezar, yo quiero empezar hablando de la marcha del gobierno, de cómo la opinión pública lo está evaluando según un par de encuestas. Hace entre una semana y 10 días se conocieron dos, una de Equipos y otra de Factum, que le dan saldos negativos a esa evaluación. Una le da un saldo negativo de 21 puntos y otra un saldo negativo de 17 puntos. ¿Qué interpretación haces de eso? ¿Qué dicen dos estudios de opinión? ¿Está sintiendo la gente con respecto a la gestión puntualmente del presidente Yamandu Orsi? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un desafío, particularmente este año, que es el año en el que arranca nuestro presupuesto, de materializar una serie de iniciativas que son complejas de materializar, aunque estén votadas, aunque el presupuesto esté asignado. Voy a poner algunos ejemplos, puedo colocar más. Se aprobó hace algunas semanas un proyecto de ley de empleo integral, ¿no? Intentando que supere dificultades que tuvieron proyectos de ley anteriores. Ahora, si en el último año de aplicación de la ley de empleo el 90% de los cupos se cubrió en Montevideo, al interior casi no llegó y no tocó a las pymes, no podemos subestimar, más allá de que la ley ahora integra algunos beneficios especiales para que esto pase, subestimar de que ese problema no lo vamos a tener. Para no tenerlo, no alcanza con votar la ley. Hay que hacer un despliegue en territorio, de diálogo social, de los centros comerciales del interior. A mí me pasó hace poco estar conversando con el centro comercial de Rivera y desconocía absolutamente esta ley. O sea, desconocía que si tomaba una madre jefa de hogar, uno parte de la base y dice, bueno, donde más problemas de empleo tenemos es donde menos se reflejó la iniciativa que pretendía atender esa parte de la población. Bueno, ahí tenemos un tema central. Entonces, bueno, una parte del problema, para poner un ejemplo, puedo poner otros. Este año empieza a generalizarse el sistema de becas en secundaria. Bueno, esta iniciativa, que en el papel es una iniciativa que te tendría que acumular política y socialmente, si logramos que se coloque arriba de la mesa el derecho a la educación y la mirada integral del sistémica, digamos, bueno, si 9 de cada 10 personas que están privadas de libertad no terminaron un ciclo básico, es evidente que garantizar el derecho a la educación incide en un conjunto de planos, no solamente en el plano educativo. Bueno, pero esto presenta un enorme desafío. Si se administra la beca de manera burocrática administrativa, probablemente los errores sean mayores a que si participa la comunidad educativa, si el colectivo estudiantil se organiza en torno a la beca. Y si se organiza, seguramente te reclamen más becas y más pronto, pero va a tener otro resultado, sobre todo para incorporar una conciencia social, que es que al que no le toca la beca, y seguramente tengas alguno al que no le toca la beca por milímetros, esté contento por el que le tocó la beca, y no enfrentado a la beca porque va contra de los méritos del individuo, digamos. ¿Y advertís que en ese tema está habiendo problemas burocráticos? No, yo lo que digo es que se empieza a instrumentar este año, tenemos un enorme desafío que la instrumentación sea participativa. Pero dicho desde la autocrítica, nosotros desde la Central Sindical y por intermedio del INEFOP en su momento establecimos las becas Uruguay Estudia. Llegamos a 10.000 becas, pero la verdad dábamos becas. No participó la comunidad educativa del proceso de las becas. Cuando el gobierno pasado decidió suspender las becas, nadie se movilizó en defensa de las becas. ¿Qué es lo que te demuestra esto? Bueno, que ahí tenés un problema en el sentido de decir, bueno, ¿cómo lográs que la política aterrice? Creo que lo mismo con el bono crianza. O ahora que espero que en junio termine la aprobación definitiva, cuando vuelva al Senado la ley que permite simplificar el proceso de expropiación de viviendas abandonadas. Bueno, tener una cartera de viviendas en manos del Estado para atender la problemática de las más vulnerables es una muy buena cosa. Permite cambiar de alguna manera el paradigma de que las políticas de vivienda necesariamente sean en las periferias y pasen a ser en zonas céntricas. También es cierto, y lo hemos, no tanto con las cooperativas, pero particularmente con los realojos. Cuando colocás un realojo en un barrio, no tenés que el barrio queda feliz. Una parte a veces tiene una reacción de resistencia. Entonces tenés un doble desafío, decir, bueno, el Uruguay integrado tiene que tomar medidas en esta dirección, tienen que ir acompañadas de la comprensión política de la medida, porque ya nos pasó en experiencias de gobierno, creo que el caso más claro fue la asignación universal, cuando generamos
salimos de que la asignación familiar era solamente para el trabajador en caja y pasaba a ser para la madre pobre, bueno, a las semanas ya teníamos un estigma de los del Mides, de la mujer que no trabaja, que como no trabaja la mantiene el Estado, o sea, tenés que simultáneamente hacer que la política recupere el alma, el sentido, no solamente la mirada técnica, digámosle, administrativa, burocrática. Entonces, y en esos sentimientos, ¿vos entendés que esos sentimientos o que estas cuestiones pesan en cómo la gente evalúa al gobierno? Y sí, claro, sigo poniendo ejemplos, voy a poner 2 o 3 más. El año pasado cerró con 2 muy buenas noticias los consejos de salario. Un muy buen acuerdo colectivo para el trabajo rural y un muy buen convenio colectivo para el trabajo doméstico. Quien viene de la negociación colectiva sabe que una cosa es aprobar un convenio y otra cosa es que los resultados del convenio aparezcan en los recibos de sueldo. O sea, vos podés tener un convenio colectivo que establezca tales o cuales beneficios y pasan temporadas y esos beneficios no se traducen en que se respetan. Entonces, que ese avance se materialice va a depender mucho no solamente del respeto, sino también de que los trabajadores se organicen en torno al beneficio. Y eso no se hace solo. O sea, hay un proceso de síntesis de determinadas políticas, 3 medidas que se tomaron en ACE el año pasado que empiezan a transitar este año. Uno, que los que tenemos la posibilidad por FONASA de estar afiliados a una mutualista y elegimos ACE por opción, habemos casi 600.000 que estamos en esa condición. O sea, decidís que tu cápita vaya a ACE. Hasta ahora esa cápita no se le reconocía a ACE. O sea, se le descontaba de lo que se le daba del presupuesto. Bueno, a partir de ahora se hace tabla rasa y cada nuevo afiliado FONASA que elija ACE va a tener recursos para ACE. Segunda medida, que ACE va a poder vender servicios de los que otorga gratuitamente al usuario a un costo menor al usuario del sistema privado, que ese beneficio se lo cobra un costo mayor, pero con esos recursos quedándoselo el prestador. Tercer medida, hubo un salto exponencial post-pandemia, sacando el momento de la pandemia, de compras de ACE al sistema privado. Lo que se logró en el presupuesto es decir, bueno, adelantémosle a ACE esos recursos que constituya capacidades propias. Claro, adelantémoslo a cambio de que constituya capacidades propias y que disminuya lo que terceriza. Bueno, yo creo que si estas medidas se logran hacer con participación del movimiento de usuario y con resultado de que estas medidas logren mejorar la cantidad de especialistas, los tiempos de espera, o sea, traduzcan en esa lógica que es el fondo del asunto, es decir, bueno, mejores condiciones asistenciales, va a ser un resultado que tengamos este año. Y otro es si esto queda en el papel o tiene dificultades en su instrumentación. ¿Qué es lo que quiero decir, Martín? En un montón de planos, el despliegue de iniciativas que intentan atender desigualdades está en curso. El cómo se logren desarrollar, y esto tiene que ver mucho con la territorialidad, con que se conozca, con que se discuta, con que se vea el sentido, para mí ahí va a depender no la aprobación del gobierno, que estas medidas se cumplan. O sea, no es un problema de si mejora la encuesta. Es un problema de que si la sociedad no participa, probablemente buena parte de estas medidas queden escritas en el papel como buenas iniciativas que nunca se plasmaron. Ahora, ¿el gobierno tiene cosas para hacer o tareas para hacer en eso de que la población conozca con la mayor rapidez posible que hay determinados procesos políticos en curso en función de leyes votadas, de decisiones tomadas? Sí, no solo el gobierno. Yo creo que ahí hay un desafío en nuestra mirada de bloque. Si vos representás un conjunto de intereses sociales, políticos, culturales, a ver, pienso, el Ministerio de Trabajo puede ayudar con campañas de difusión pública sobre algunos derechos, pero no va a ir el Ministerio de Trabajo a armar el sindicato de los rurales, ¿no? Puede favorecer. Pero estás poniendo mucho énfasis en el costado social, en la organización de la gente. Yo creo que es muy vos podés ayudar a organizar el movimiento de usuarios, pero los usuarios tenés que organizarte en territorios. Hay una parte de... Podés promover que los estudiantes se agremien. Yo creo que hay buena parte del proceso. Te voy a poner un ejemplo que demuestra por la negativa, digámosle, cómo algunas iniciativas que tienen muy buena intención pueden ser la nada misma. Cuando se discutió la ley de ordenamiento territorial, uno de los artículos de la ley, con un sentido social, establece que si un hogar es pobre, el plazo de prescripción dominal, de prescripción de dominio, está en una vivienda, para poder hacerse de la vivienda sea menor. En 18 años va a ser este de la ley de ordenamiento, hay una sola sentencia. ¿Qué demuestran algunas cosas? Que vos podés legislar con la mejor de las intenciones y esa legislación con la mejor de las intenciones quedar casi como un adorno manuscrito. Yo creo eso con el tema de la vacancia urbana. Si no se logra que los municipios, los gobiernos departamentales, el Ministerio de Vivienda, la OPP, articulen una capacidad de gestión diferente sobre la vacancia urbana, la norma que mejora las condiciones para poder atender el resultado de hacerse del suelo urbano inutilizado
puede ser una buena intención, un adorno, pero no va a cambiar nada. Por eso es que en el trabajo sobre esa ley, bueno, creo que llevamos como 14 departamentos sentados a discutir toda la comisión de vivienda, con todos los partidos, con los intendentes, para decir, tenemos esto, este es el mapa de tu departamento, acá están los municipios que están más complicados, estas son las posibilidades, ¿qué otra información podemos consolidar con la información local y departamental? Porque es en ese terreno en el que vas a poder cambiar, no las encuestas, la realidad de la gente. Hay una parte de la sociedad que está pasando muy mal y que necesita respuestas de manera urgente, y vos tenés que tratar de que esas respuestas no lleguen tarde o no se disuelvan por el camino, digámosle. Y ahí tenemos un desafío enorme, ¿no? Este fin de semana que pasó, lo decíamos recién en el repaso que hicimos con Mariana Cianelli de las principales noticias que hoy publica La Diaria, fue un fin de semana en el que hubo una nueva muerte de una persona en situación de calle que contrasta con el despliegue llevado adelante por los dispositivos preexistentes a la alerta roja social, pero incluso con todo lo que eso agregó en términos de que el SINAE también está participando, trabajando en conjunto con el MIDES. Ese es un tema que hay quienes dicen surge todo el tiempo cuando la gente expresa descontento, sí, claro, preocupación. ¿Y qué pasa con lo que hace el gobierno? ¿Es suficiente lo que se está haciendo? Yo creo que nosotros lo planteamos el año pasado. Cuando ubicábamos, que mirábamos con buenos ojos el planteo que hace la central de más recursos para atender la emergencia, es porque nuestra evaluación del tamaño de la emergencia es que es verdaderamente dramática. Voy a poner algunos datos que para fundar esto. En el 2020 teníamos unos 80 intentos de autoeliminación por cada 100.000 habitantes. En el 2024 duplicamos la cantidad de intentos de autoeliminación por cada 100.000 habitantes, pero en la franja de adolescentes baja a 440 cada 100.000 habitantes. O sea, la franja de adolescentes está duro. O sea, confirma un dato que la propia encuesta del INJU ponía con mucha gravedad, que es que el Uruguay en pocos años, del 2013 al 2024, pasó de tener un 11% en la franja 16 a 18 años, que se sintió tan profundamente triste que abandonó todo tipo de actividad educativa, deportiva, recreativa, a un 25%, 1 cada 4. O sea, tenemos una parte de la gurizada, y bueno, las condiciones materiales en que la gurizada vive, el dato que coloca el año pasado la Cámara de la Construcción, insospechada de bolchevismo, digámosle, junto con UNICEF, de que la mitad de los niños y adolescentes están viviendo en viviendas que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. O sea, el hacinamiento es el caso más claro. Hogares sin niños no llega al 1%, hogares con niños 20% de hacinamiento. Como el hacinamiento, cuando se articula con el allegamiento, o sea, cuando hay más de un hogar viviendo en la misma casa, además genera los niveles de violencia se despatarran, sobre todo en las mujeres, en las adolescentes, y sobre todo el abuso. O sea, las condiciones materiales en las que estamos viviendo. La tasa latinoamericana de internación, de institucionalización, es de 80 cada 100.000. Uruguay 320 cada 100.000. El informe que también hace UNICEF el año pasado, que dice, bueno, comparemos al Uruguay con países que tienen ingresos medios parecidos al Uruguay y veamos cómo están las infancias y las adolescencias. Nos pone 38 entre 40. O sea, en los últimos lugares. O sea, los niveles de pobreza, la cuestión de la anemia por falta de hierro. O sea, hay un conjunto de datos que decimos, no atender esto y yo acabo de denunciar un conjunto de medidas que atienden esto. Bono crianza, la beca UTIA, los aumentos salariales diferenciales, pero no atenderlo con más potencia, o sea, quedarnos a medio camino, digámosle. O sea, hacer esfuerzos, pero quedarnos a medio camino, es muy alto el riesgo de que paguemos más caro mañana. ¿Y cómo conectás todo esto que describís con situación de calle? Y claro, porque, bueno, es evidente, vos tenés voy a poner un ejemplo. Una de las conclusiones que saca el trabajo de UNICEF es que los hogares con niños que tienen tenencia insegura de la vivienda, problema de salud mental, cantado, o sea, va junto. No es que los problemas de salud mental son despegados de pasé frío, pasé hambre, pasé violencia, mi vivienda estaba en condiciones precarias, tuve que dejar de estudiar porque se embarraba la cuadra en la que salía y no tenía forma de salir. O sea, hay un conjunto de condicionantes que determinan otra lógica. Problema de salud mental, adicción es cárcel. O sea, como que hay una lógica que si solamente mirás situación de calle, sin mirar la integralidad del fenómeno, es decir, cómo viven, cómo se educan, cómo comen, cómo construís una perspectiva humana y solidaria, bueno, Uruguay tiene un problema desgarrador de desigualdad porque esto te pasa en un país
donde los residentes fiscales tienen 63.000 millones de dólares en el exterior. Bueno, el gobierno del Frente Amplio hizo continuidad, el gobierno anterior no, hizo un cambio. ¿Hizo un cambio en qué? En el sentido tributario, y un cambio que podemos, no es dar manija, en el que quedamos solos. O sea, si fuera por el Partido Nacional o el Partido Colorado, las multinacionales seguirían pagando impuestos en Finlandia y no acá. Tendrán que explicar, yo qué sé, de algún momento tendrán que explicar a su votante por qué es que decidiste que era mejor que la papelera pagara, la pastera pagara tributos en su país de origen y no en Uruguay, con el impuesto mínimo global. No quedó solo el Frente Amplio, ahí Cabildo Abierto dio sus votos, ¿no? Pero lo que digo es, si fuera por los dos partidos, sí, si no, no tendríamos los tributos. Si no hubiera salido aprobado. Pero lo que estoy diciendo es, los dos partidos tradicionales no acompañaron una iniciativa que es de abrumador sentido común. Segunda, un residente fiscal que invierte en el Uruguay tiene que pagar tributos, pero si invertía en el exterior o tenía ganancias en el exterior, no tiene que pagar tributos. Bueno, es muy difícil de explicar. Ahora, si tuvimos posibilidades de incrementar recursos públicos y no hacer un ajuste, fue porque estuvieron esas medidas. Lo primero. Lo segundo es, nosotros nos parece que es tan grande el tamaño del problema y tan comprometida la herencia fiscal, porque si no tuvieras un déficit de 4 y pico del PIB, los recursos disponibles para atender la problemática, que son equipos multidisciplinarios, ¿con qué vértigo se resuelven las becas? A ver, sabés que tenés una cuarta parte de los estudiantes que están comprometidos. Vas a llegar a eso al 2029. Entre medio se te puede caer gente, pero también es por un problema de cronograma fiscal. O sea, muchas de las iniciativas que están muy bien rumbeadas están, en todo caso, programadas en el tiempo, producto de un conjunto de dificultades heredadas. Bueno, a mí me parece que en ese marco no es en contra de nuestro proyecto poner en discusión iniciativas que permitan ampliar la base de recursos para atender dramas que son reales, no son hipotéticos, son reales. Ahí con respecto a eso de la cuestión de los recursos, de las iniciativas, de los cambios que incluso pudiera haber durante este gobierno, ha sido muy claro el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, hace mucho tiempo, al momento de decir que en lo tributario, por ejemplo, lo que está es lo que hay y habrá durante este periodo. Él reconoció que la posibilidad de ir hacia un IVA personalizado está contemplada en el programa del Frente Amplio, pero que no hay condiciones, dice, para que eso se pueda materializar, concretar en este periodo. En todo caso, se podrían dar algunos pasos para que a futuro, en un eventual periodo siguiente, en el siguiente periodo, si alguien quisiera hacerlo, se pudiera llevar adelante. Al mismo tiempo, está hablando de una posibilidad, no confirmada ni descartada, de rendición de cuentas, gasto cero. Entonces, ¿cómo dialoga todo eso que vos planteás en el terreno de las necesidades con esas opiniones del ministro del actual gobierno? Bueno, yo pienso que, a ver, no veo muy probable rendición de cuentas gasto cero por lo siguiente. Se acaba de prosperar un diálogo en materia de seguridad social que entre las cosas que uno reivindica del diálogo en materia de seguridad social es un incremento de las partidas para la infancia, unificación e incremento de las partidas para la infancia. O sea, a priori a mí no me resulta probable que estas dos cosas se puedan solapar. Decir, bueno, tenés un acuerdo donde tu compromiso, me parece que es un compromiso además en el que hay consenso profundo dentro de las fuerzas sociales y políticas de izquierda, pero parece que hay un consenso más amplio que el de las fuerzas sociales y políticas de izquierda respecto a los hogares con niños a cargo y la situación dramática que están. Entonces, no me parece que pueda coincidir un año en el que se va a discutir una reforma de la seguridad social que entre los aspectos que va a tener arriba de la mesa es potenciar cuidados y potenciar infancia, y potenciar cuidados y potenciar infancia son recursos para potenciar cuidados e infancia, con que no se cubra ese gasto. O sea, no te da la cuenta, digamos. No, me parece que, voy a poner un ejemplo, al movimiento sindical se le planteó, y no creo que se aceptó, pero por lo menos no hizo la patria o la tumba, decir, bueno, no discutamos ahora la cuestión del financiamiento. Discutamos ahora hacia dónde tienen que ir las prioridades en materia de jubilación, mayor regulación de las AFAP, cuidados y infancia, que básicamente eran tiene algunos otros elementos más, pero ninguno es gratis. O sea, yo celebro que el diálogo tenga que se le recupere a la persona que se jubila por discapacidad la condición jubilatoria que se le podó en el periodo anterior. Pero eso gratis no es. O sea, ninguno de los cambios que está ahí es sin costo, digámosle, o que al trabajador cuentapropista se le contemple la posibilidad de seguro de desempleo. Me parece muy bien, es un derecho que no tenía, que va a tener, siempre voy a defenderlo, pero tampoco es gratis. Entonces lo que te dicen es, se acaba de acordar un diálogo de ampliación de una cobertura más robusta en materia de seguridad social, con una discusión que reclamó sobre todo el Poder Ejecutivo, es decir, no es este el momento para discutir financiamiento, pero acordemos los objetivos,
Pero ninguno de estos cambios es gratis. Yo, a ver, soy de la idea de que hay cosas del financiamiento que rompen los ojos. Que una trabajadora doméstica para financiar el BPS aporte 15% de su ingreso y un empresario agroexportador aporte 1,7%, bueno, no me cierra la cuenta en términos de que hay un claro desequilibrio, hasta con el mismo aporte que hace el resto del sector empresarial. Pero bueno, me parece que ahí no me cierra políticamente. Decir, bueno, si la atención a la infancia es una clave para poder postergar la discusión del financiamiento en otro tiempo, en el tiempo más de la Estrategia Nacional de Desarrollo, bueno, esa respuesta no es por capricho que tiene que ser urgente. El planteo de la urgencia de esa respuesta. Vos podés hacer un puente ahora o un puente dentro de 6 meses, ¿no? Hay otras cosas que podés resolverlas acá o más adelante. Pero la cuestión del drama de desigualdad que sufren los hogares con niños, creo que hay mucha contundencia en el sentido de su urgencia. Entonces no veo cómo cierra esto con lo otro. Y como creo que este es el anuncio principal de los que tuvimos este año. Así, bueno, después de toda la turbulencia que hubo en materia de seguridad social, el movimiento sindical y el gobierno y los jubilados más o menos llegaron a un acuerdo de grandes líneas. No creo que sea razonable salirse del acuerdo de esas grandes líneas. Ahora, ninguna de esas líneas es gratis. Por lo tanto, no veo que aterrice en una rendición o en un presupuesto que no lo contemple esos gastos, ¿no? Diego Donne manejó la posibilidad de que eventualmente, bueno, determinados rubros pierdan recursos para garantizar esto que el gobierno presenta, lo de las políticas vinculadas a infancia y adolescencia, como algo que está blindado, como recursos que están asegurados. Bueno, hay que ver cuándo, de dónde se saca, para qué. O sea, si a mí me preguntás, sí, el gasto tributario que el Uruguay hace en exoneraciones fiscales, una buena parte de él es casi el doble de lo que hace América Latina. Y en algunos casos cuesta ver que sean áreas productivas, que estén incorporando innovación, ciencia, tecnología, ramas de comercio, ¿viste? Bueno, es acá que tenemos son estas las inversiones que van a generar mayor valor agregado y mayor competitividad y productividad. O sea, algunas ramas, un estudio de abogados que cambia los muebles, bueno, yo qué sé, creo que hay que mirar mucho, decir, bueno, cómo la promoción de inversiones en un gasto social muy fuerte que se transfiere a sectores de más espalda, tenga una selectividad, puede ser, pero no veo que esté abierta esa discusión hoy. Lo que sí creo es que no se puede obturar el acuerdo que se llegó sobre la base del diálogo, que es de los nudos más importantes que tenemos para desatar este año. Yo creo que, a ver, los nudos que tiene la izquierda es la situación geopolítica, cómo pararse ante una situación de ofensiva criminal imperial a escala del planeta que te pone en situación de peligro la humanidad. Ese claramente es un dilema. Un segundo dilema es este de la seguridad social. Tenemos el Congreso de la Educación como otro gran dilema. Y si ponemos en agenda algunas transformaciones, ejemplo, la reducción de la jornada laboral. O sea, hay elementos que están en el debate de las izquierdas, están en el debate en México, están en el debate en Brasil. Bueno, ¿qué hacemos acá a la hora de pensar esas transformaciones? Claramente, teniendo claro que la posibilidad de esas transformaciones también depende un poco del panorama regional. Yo no me imagino, toco madera, pero un triunfo del bolsonarismo con reformas del tipo Milei en Brasil y que acá tengamos condiciones de los grandes cambios en materia laboral. Ese escenario sería un escenario que, al contrario, te coloque a la defensiva. O sea, entiendo que algunas de esas transformaciones también tienen que ver con el plano regional y global de lo que pase ahora en Colombia. No es menor. Pero son debates que la izquierda está saludablemente dando, y yo creo que dando en general fraternalmente, ¿no? Pasaremos a hablar de algunos de esos debates después de la pausa. 9:42, ya estamos hablando con Óscar Andrade, senador Frente Amplista, secretario general del Partido Comunista. Pausa mediante, seguiremos. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. En ANDA lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con ANDA, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película.
La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:45 de la mañana, 9:45 de la mañana de la diaria. Seguimos hablando con Óscar Andrade, secretario general del Partido Comunista, senador del Frente Amplio. Terminó el bloque anterior con el abordaje de, las perspectivas que hay en torno al proyecto de ley de rendición de cuentas. Habíamos comenzado hablando del descontento, de la mala aprobación que tiene la gestión presidencial, a juzgar por dos encuestas que, de distintas maneras, en esto hay que ser preciso, también toman en cuenta el desencanto que el gobierno genera en algunos sectores de la población que lo votó. Me interesa saber qué impresiones recibís vos cuando, por ejemplo, visitás comités de base. ¿Qué te dice la gente del Frente Amplio con respecto a la marcha de este gobierno y con respecto a aquello que no le gusta? A ver, nosotros estamos recorriendo, pero pila. Yo el viernes en Florida hacía un raconto y decía, mira, en el último mes estuvimos en 33, en Tacuarembó, en Rivera, en Cerro Largo, en Artigas. Volvimos a ir a Tacuarembó y a Rivera como comisión de vivienda. El sábado que viene vamos a estar en San José, tuvimos Maldonado el otro domingo. O sea, yo creo que cuando vos explicás una perspectiva que no es de propaganda, yo creo que la tarea del militante no es hacer propaganda, es tratar de ayudarnos a entender los avances, las contradicciones, las dificultades y poner mucha escucha por lo local. Porque a veces también te pasa que te pasa por arriba lo local. Yo esto lo aprendí, creo que fue la campaña del 2009, una vez en una reunión en La Pilarica, en Las Piedras. En un momento estábamos hablando de los temas de salud, que había bajado la mortalidad infantil, que el sistema integrado de salud, que las operaciones de ojos, que... Y una vecina pide la palabra y dice, yo fui con mi hija asmática al hospital la madrugada del sábado, me atendieron mal, no me dieron el Ventolin y me trataron mal el director y moriste. Te puso un caso concreto. Tu explicación global de lo que no deja de ser cierta, a veces ante una situación local mal resuelta, y después tenés cierto que tenés una parte de los uruguayos que están en la cornisa, por lo tanto su horizonte de preocupaciones es con qué como hoy. En un asentamiento que recorrimos el viernes había una muchacha cursando el mes 38 de embarazo que su preocupación es precios frazadas. Porque el frío donde estoy viviendo no se banca, se podrán conseguir frazadas. Ese nivel bien inmediato. Y también es cierto que tenés otra parte de la población
que está en un vértigo de crédito, consumo, que también se aleja mucho de la discusión política más compleja. ¿Por qué se pudo esto y no se pudo lo otro? ¿Por qué se resolvió esta prioridad y esta otra prioridad no? Y vos tenés que tratar de ordenar la cancha en ese plano. Con mucha modestia, yo creo que también explicando una cosa que es razonable, que me parece que es un punto de partida, si hay políticas públicas incrementales para atender áreas que son prioritarias, vivienda, salud, educación, uno después puede discutir, se tendría que atender mejor, pero si hay incrementales es porque ganó el Frente Amplio y ensayó una reforma tributaria. Y esto para los que entendemos que tiene que seguirse avanzando medidas fiscales y tributarias, también es un punto de partida, porque tuvimos un consenso ahí, decir, bueno, logramos aplicar determinadas medidas y después estar desafiado, que a lo que decía un poco al principio, determinadas medidas dependen mucho de cómo se traducen en el lugar, de cómo eso llega al lugar. Y el cómo llega al lugar es si la gente se organiza para hacer respetar determinadas cosas y si no, vamos a quedar con indicadores por arriba y la sociedad por abajo. Bueno, pero ahí hay un tema clave que lo voy a cruzar con cuestiones que son casi que de época. Vos estás haciendo mucho hincapié, más allá de las cuestiones vinculadas a la gestión del gobierno, a las posibilidades en materia fiscal, a las orientaciones ideológicas que capaz que predominan en la síntesis de algo complejo y amplio como es el autooficialismo. Estás haciendo hincapié todo el tiempo en que también la gente tiene un rol a desempeñar desde la organización en un tiempo en el que, bueno, la antipolítica o las tendencias que le quitan importancia a eso y lo desestimulan son están fuertes. muy presentes. Son fuertes. Es una pelea que me da la impresión de que estás tratando de dar. Pero creo que no tenemos atajo. O sea, no hay posibilidad de una transformación popular si el pueblo no participa. O sea, yo no creo en una transformación popular desde las oficinas de los gabinetes. No hay. O sea, los procesos últimos, en todos los planos, social, laboral, productivo, dependen mucho del grado de participación social que logras en esas transformaciones. ¿Y qué importancia le das en ese sentido, por ejemplo, al Frente Amplio Te Escucha? Bueno, al Frente Amplio en general. Yo creo que nosotros precisamos uno de los grandes dilemas que tenemos, que no estamos teniendo un Frente Amplio más grande después que llegamos al gobierno. Al contrario, si hay una constante, es que el nivel de participación después de haber conquistado el gobierno es igual o más chico. ¿En qué lo notas eso? En la presencia en los comités. O sea, la presencia en los comités de base en el periodo de la campaña contra la luz, de la campaña electoral y Frente Amplio Te Escucha fue mayor. Bueno, algo que hay que revertir porque no hay forma de politizar la sociedad en un sentido profundo. O sea, vos tenés, para hablar en términos históricos, hay una ofensiva brutal, capital trabajo, de profundización de la desigualdad, del individualismo que tiene por lo menos 5 décadas. Esto es muy demostrable. Hay un informe que hace Gustavo Viñales para FESUR, que lo ubican los países de la OCDE. Miren los países de la OCDE, los principales centros de capital tributaban por un 32% en el año 2000, en el año 2020 tributan por un 23%. O sea, 1% nos metieron ahí. O sea, hay una lógica de profundización de la desigualdad, de una ética del individualismo, de la competitividad, del otro mirado como ajeno, muy potente. Un proyecto popular que quiera anclarse en tradición artiguista, que los más infelices estén primero, en felicidad pública, en construcción de comunidad, no puede lograrse sin mayores niveles de participación de la sociedad. O sea, el legado sereñista es... discurso final de Sereñi el 26 de marzo decía, bueno, con el Frente Amplio el pueblo será gobierno. O sea, no hablaba de un gobierno que va a atender necesidades, sino el pueblo será gobierno. Bueno, ese desafío lo tenemos abierto, de preguntarnos, decir, bueno, en los 2.400 barrios cooperativos que hay en Uruguay, más o menos, ¿en cuántos hay comités de base del Frente Amplio que tengan la antena sensible hacia los 200.000 estudiantes terciarios que hay en Uruguay, ¿no? ¿Están con un nivel de organicidad y de densidad como para ser un factor clave en la transformación productiva, social del país? ¿O tenemos niveles de dispersión organizativa ahí que son altos? A nivel de territorio y barrio, nuestra presencia en los barrios más complicados, ¿es la que tiene que ser o es una presencia débil? Bueno, en muchos tenés una presencia débil. Bueno, las transformaciones sociales, sin a la vez de medidas que en lo global tributario fiscal distribuyan mejor, no atiende, no articula con participación de la sociedad, son medidas que son débiles. Ahora, en esa participación que vos señalás como una necesidad y que entendés que se ha debilitado en los meses posteriores a la llegada al gobierno nuevamente del Frente Amplio, y en la capacidad de estimular a sectores históricamente cercanos a la izquierda o que se identifican como de izquierda para que participen, ¿cómo inciden
situaciones como, por ejemplo, las de la visita del presidente Yamandu Orsi a un portaaviones estadounidense. ¿Entendés que eso desestimula, que hace que gente que podría estar no esté? ¿Cómo incide el comentario que hace Orsi con respecto a la laicidad, por ejemplo? Y al rol de otro tipo de dispositivos, al caso de las iglesias, en esos mismos territorios. ¿Entendés que eso está generando ruidos? Yo voy a explicar la línea nuestra. Nuestra línea es tratar de generar la mayor articulación posible. Hicimos un esfuerzo enorme para tratar de articular en el diálogo social, de llegar a acuerdos. O sea, nuestra línea no es llegar a enfrentamientos para descascararnos, es llegar a acuerdos. En todos los planos. Te pongo un ejemplo. Nosotros le pedimos una reunión a familiares, a madres y familiares, principio de abril. Fuimos desde la bancada del Senado. Y lo cierto es que nos pintaron la cara. Nos pintaron la cara. Dijeron, bueno, el Senado como Senado no se ha pronunciado pidiendo información, siendo uno de los poderes del Estado. Nos tienen pendiente la posibilidad de lo que pasa con los prófugos que siguen cobrando. Tenemos gestionado una entrevista con Yamandu, todavía no tenemos respuesta, queremos ver qué pasa. O sea, nos pintaron la cara. ¿Qué fue lo que hicimos? El Senado como Senado se pronunció pidiendo información, presentamos un proyecto de ley para el tema de los prófugos, para que dejen de cobrar los prófugos de la justicia, gestionamos la reunión con Yamandu Orsi, ¿para qué? Para llegar al 20 de mayo, primero porque tenés que hacerlo, pero para llegar al 20 de mayo en condiciones de decir, bueno, no seguir sangrando en una herida entre la fuerza política que por su convicción, compromiso y programa intenta representar por su historia, por sus compañeros mártires, representar los intereses de la verdad, justicia, memoria y nunca más con una de las organizaciones más representativas. O sea, nuestra línea es intentar articular lo que en nuestra referencia es articulable. Lo mismo pensaba ahora en el Congreso de la Educación. Y lo mismo en tratar de generar acciones, todas, para nosotros fue muy importante que el 3 de enero de este año el Frente Amplio convocara a la calle, un 3 de enero, con lo difícil que es tomar decisiones en enero en este país, o que el 5 de febrero tuviera una definición de carácter antiimperialista, o que el Frente fuera a visitar a Cuba en un momento en que está la isla siendo agredida, o que se desarrollara una campaña de venta de bonos media masiva, o que hubiera un velódromo solidario, o ahora un galpón solidario con Cuba. Bueno, es cierto que ese esfuerzo por tener una postura, la que hay que tener, o sea, en medio de una agresión tan bárbara como la que estamos viendo, ¿no? En medio de guerras, de intentar resolver la contradicción geopolítica, los cañonazos, sabiendo que puede no haber mañana, la bandera de la paz y del antiimperialismo es central. Bueno, es evidente que nos pareció inoportuno en medio de ese esfuerzo por decir, bueno, miren que buena parte de las dificultades que tenemos hoy tienen que ver con que este hombre lleva la guerra a Irán, que es una nueva guerra de Estados Unidos. Yo cuando dicen guerra de Irán digo, bueno, guerra de Estados Unidos. Amenaza a mantener su hegemonía sobre la base del predominio militar. Hace esfuerzos por partir a América Latina, ¿no? Llevado a niveles de insoportables. Te elige con quién tenés que comerciar. O sea, es muy duro el último año y medio. O sea, Panamá firmó el acuerdo de la Ruta de la Seda, un país libre, soberano, y le pusieron tropas. Y tuvo que romper el acuerdo y entregarle el canal. Y firmó un memorándum humillante diciendo que los buques norteamericanos pasan gratis. Bueno, pero todo eso no pesará en el hecho de que Orsi de repente diga, bueno, tengo que ir allí, porque estamos hablando de eso. Lo que estoy diciendo es, cuando está pasando todo esto, hay como tres grandes posturas. Una que a mí me genera especial preocupación, que es la de algunos legisladores de la derecha que han salido públicamente a decir Estados Unidos invada países. Una cosa que me parece un régimen autoritario y antidemocrático, el de Bukele, pero estaría movilizado en la calle si Estados Unidos invade El Salvador. Como estuvimos movilizados en el 89 cuando invadió Panamá, y era Noriega, que era un agente de la CIA, el que estaba al frente de Panamá. O sea, nos parece que es demasiado dolorosa, larga la historia de martirio latinoamericano por invasiones, injerencia, marines. Hay demasiada sangre desparramada como para que el continente asuma una postura tan absurda diciendo vaya, invada Cuba. Esa es una de las tres posibilidades, decía, La otra posibilidad es decir, bueno, en medio de esta situación tan tensa y tan dura, hay que intentar pasar desapercibido. Hay que intentar que no se nos note que estamos acá. Bueno, yo no puedo compartir con esa mirada. ¿Eso es lo que está haciendo el gobierno? No, yo lo que estoy diciendo es que esa postura existe. Con la discusión hay compañeros que dicen, bueno, en este escenario tan tenso, ¿no? Bueno, no podés ser neutral ante un genocidio. Ahora, yo te pregunto, ¿esa es la que está eligiendo el gobierno? Lo que estoy diciendo es que esta postura existe. Existe en la discusión política planteos que nosotros nos parece que tenés que tener una postura
clara y nítida de defensa de la soberanía y el orden internacional por varias razones. Por razones de pensamiento político y por razones de sobrevivencia. Un país como Uruguay no puede sobrevivir en la ley del más fuerte. No tiene forma de sobrevivir. Y porque respetamos esa tradición. Cuando uno te dice, no, pero Uruguay fue neutral en la guerra mundial. ¿Qué va a hacer? La izquierda no era neutral. La izquierda fueron compañeros a pelear por la República Española, generó solidaridad, fue antifascista. No fue neutral, ¿no? Nuestra tradición, la que homenajeamos, en la que uno se siente representado, no es que iba gente a los campos de concentración y vos no tenías opinión. ¿Cómo no vas a tener opinión? O sea, lo que estoy diciendo es, nos parece que este es un momento para esa discusión, procesarla, en una clave. Hay un estudio de Princeton que es de los más rigurosos que se hizo en el último tiempo acerca de qué pasaría en el mundo en el caso de una confrontación militar mundial hoy. Y ellos estiman que habría 91 millones de bajas en las primeras horas. O sea, la capacidad de destrucción actual es incomparable respecto a la que existió alguna vez. Todo lo demás es comparable. Expansionismo, racismo, disputa por recursos naturales. Tampoco es comparable el colapso ambiental. Pero en un momento tan dramático para la humanidad, uno tiene que referenciarse a decir, ¿cómo no puede estar cada comité, cada casa de militante con un cartel grande que diga no a la paz, basta de guerra, no a la ofensiva? Con una postura contundente. Por lo tanto, muy crítica cada vez que se aproxima en ese horizonte. Ojalá tuviéramos unidad de pueblos y gobiernos latinoamericanos para esto. No lo tenemos porque hay algunos gobiernos, caso Milei, que es vergonzoso. El hombre va y hace reverencias Pero me parece que este debate es un debate profundo porque es medio demarcatorio, no es táctico, es demarcatorio. Entonces, cuando tenemos un debate demarcatorio, hay que tratar de darlo con la mayor fraternidad posible. Yo ahí comparto lo que dice Mario. Bueno, yo te quería preguntar por eso en el cierre, porque estamos entrando o entramos ya en el cierre de la entrevista, en el capítulo asociado a cómo el Frente Amplio procesa distintas posiciones que hay sobre algunos aspectos sensibles. Y bueno, lo pongo en contexto de nuevo, lo publica la Diario Hoy, lo mencionabas recién, la Agrupación Nacional de Gobierno de Sereñistas sesionó el fin de semana, reafirmó su apoyo al gobierno, hubo presencia, por ejemplo, del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, también estuvo el ministro O'Donnell, y Vergara habló y dijo que en el Frente Amplio se ha perdido fraternidad, por eso vos usabas la palabra, e identificó como punto de quiebre la campaña en torno al plebiscito sobre aspectos previsionales que se hizo en paralelo con las elecciones del 2024, cuando, como no hubo una única postura, el Frente Amplio terminó generando o dando libertad de acción. Vos estuviste del lado de quienes apoyaron justamente la papeleta del sí, Vergara estuvo del otro lado. ¿Qué reflexión haces a propósito de ese comentario? Bueno, tengo la ventaja de ser amigo, Mario. Entonces no comparto, me parece que sí comparto que el debate sobre la seguridad social históricamente nos ha generado divisiones en la izquierda. Tanto que cuando se instala el régimen de AFAP, el Frente Amplio no vota en contra unánimemente, o sea, vota unánimemente por disciplina partidaria, pero teníamos sectores del Frente que estaban a favor del régimen. O sea, desde el origen, esto fue un elemento de polémica, que hemos intentado siempre administrar. Para mí el debate del plebiscito, buena parte se laudó cuando el movimiento sindical llega a un acuerdo con el gobierno sobre las bases que hay que reformar en materia de seguridad social hoy. O sea, sí es cierto que pudiera ser un elemento que generara una crisis brutal, pero en mi opinión, puede ser que esté equivocada, si logramos que más o menos se consolide un espacio de que se generaron condiciones para sustentar apoyo, me parece que ese debate está jorobado. Y sí me parece que tenemos más dificultades porque es muy difícil estar parado en el medio en la situación actual geopolítica. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros tenemos compañeros que están perseguidos en Panamá por las protestas y tenemos compañeros que están encausados en Ecuador por las protestas. Vos podés hacer dos cosas. ¿Brindo apoyo y asilo o no brindo apoyo y asilo? No podés, más o menos brindo. O brindo o no brindo. O sea, es como que alguien llega a su casa y la señora le diga, estoy un poquito embarazada. No. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Pero lo que estoy diciendo es, la situación actual de persecución, de ofensiva, de lawfare, de estrategias, tuvimos hace poco a este narcotraficante hondureño liberado por Trump con sus comunicados internos hablando de cómo iban a barrer a toda América Latina, te coloca en una posición donde es muy difícil estar más o menos. Bueno, ese debate del Frente lo tiene que dar. Lo tiene que dar en el sentido de decir, ¿cómo nos paramos ante esta agresión? Ante los pueblos que están siendo agredidos, ¿no? Yo creo que tenemos que pararnos de una sola manera.
que es la que manda nuestra historia. Decir, bueno, en este escenario nosotros tenemos que ser solidarios con los pueblos que están agredidos, condenar la ruptura del orden internacional, reclamar por un nuevo orden internacional, reclamar porque América Latina tiene que ser zona de paz con toda la contundencia posible y la claridad, sabiendo que lo que tenemos es eso. Nosotros no tenemos para defender eso atrás capacidad militar. Pero creo que es un momento donde nosotros tendríamos que estar sumándonos con mucha claridad en este sentido, sin ambigüedades. Y es cierto que a nosotros nos genera algún problema cuando hay señales que son ambiguas. Vos mencionabas una. Decir, bueno, ¿es de principio? No, pero es muy ambiguo que el día anterior te anuncian que van a invadir a Cuba, el día anterior, y al otro día, aunque te hayas comprometido, decirme, capaz que hoy no puedo ir, ¿viste? Por razones de agenda se me complicó la visita a un portaavión nuclear cuando el día anterior anunciaste que vas a invadir un país hermano. Aunque sea un país que no me llevo bien del todo. Cualquier país. No, en este escenario hay gestualidades que nos parece que sería mejor evitar. Bueno, sobre esto también hay dos posturas. Una es decir, bueno, si tenés diferencias tenés que callarlas. Bueno, me parece que no nos fue bien cuando tuvimos diferencias y optamos por callarlas. Yo pongo a veces un ejemplo. El cariño y admiración que le tuve a Tabaré, no sé, no está escrito. A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputado cuando la esencialidad en la educación. Segunda quincena de agosto del 2015. Y lo que hice fue convocar urgente a la Comisión de Asuntos Laborales para pedir que levante la esencialidad. Se convocó la bancada de manera extraordinaria y casi me excomulgan, ¿no? De que era poco menos que estabas trabajando para la extrema derecha con el pedido de levantar la esencialidad. Pasaron los años y todo el mundo reconoce que el decreto de esencialidad en la educación fue un error. Pero no todos reconocemos que en su momento, cuando hubo que decirle al compañero, vos, no es por este lado, nos estamos haciendo un enorme daño, capaz que optamos por decir, bueno, silenciemos la diferencia, aún en temas que son difíciles de administrar la diferencia, porque creíamos que eso protegía el proyecto. A la larga nos dimos cuenta que en vez de proteger el proyecto, lo que generó fue un daño mayor al proyecto. ¿Que tenés que discutir con fraternidad? Sí, yo creo que hemos intentado cuidar la forma, decir, bueno, no, esto es inoportuno, nos parece que la gestualidad se podría haber evitado. Hemos intentado cuidar la forma, pero no creo que sea razonable que el planteo sea que cualquier espacio de crítica política, porque no se fortalece un proyecto político cuando vos no tenés espacio para rectificar posturas. Y yo entiendo que una parte de los uruguayos está pidiendo la frazada que pide esta muchacha embarazada en el asentamiento, no está pensando en Trump, ¿no? Hay una parte de los uruguayos que su dilema es que sigue estando muy jorobado, ¿no? No quiero decir todos los problemas pero que una parte de los problemas han tenido que ver con cómo caracterizamos algunas situaciones, cómo nos paramos ante algunas situaciones, la claridad con la que denunciamos otras, también. Y estamos intentando que algunas diferencias de enfoque se puedan sintetizar. En el Frente Amplio en general se han sintetizado, en el gobierno nos ha costado un poco más. Oscar Andrade, secretario general del Partido Comunista y senador Frente Amplista, gracias por la visita. No, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por este espacio. Muchas gracias. Tiempo de pausa. Viene Mariana Cianelli, habrá información y estará por aquí en un ratito Natalia Gual. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9.
¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Diez y 10 de la mañana de la diaria, 10 y 10 y noticias. Sebastián Marcet y Yanina García Troche obtuvieron $200 millones entre 2020 y 2021. La acusación del fiscal paraguayo Denny Yung Pak contra Yanina García Troche reconstruye la llegada de la familia Marcet a Paraguay, las alianzas para conformar la organización criminal y los cargamentos de cocaína que fueron enviados a Europa y África entre marzo de 2020 y agosto de 2021. Además, da cuenta de las alianzas y los contactos con el sector exportador y aduanero para insertar la droga en mercadería legal, principalmente se detectó en harina de soja. El fiscal paraguayo, estima que el valor de mercado de la cocaína incautada en esos 18 meses fue de $433 millones y entre las conversaciones detectadas en los teléfonos que se periciaron, alude a conversaciones entre Marcet y su esposa, García Troche, en la que hablaban de la posibilidad de retirarse a tiempo para poder, mediante justamente la compra de empresas en Paraguay, disfrutar con tranquilidad del dinero obtenido. En cuanto a los roles, el fiscal señala que Marcet era responsable de los negocios tanto de la compra en Bolivia como de la venta en Europa y África y que él estaba al frente de las negociaciones, mientras que su socio, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, ponía al servicio su logística para que la droga ingresara a Paraguay y terminara embarcada en el puerto seguro en Villueta. A modo de resumen, otra vez contexto, aunque lo dijimos a la pasada del comienzo, esto surge de una acusación de un fiscal paraguayo sobre García Troche. Marcet, mientras tanto, sigue en Estados Unidos. Todavía falta. Claro, y es parte de un proceso que lleva adelante el sistema de justicia en Estados Unidos. 10 horas con 11 minutos. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Esta vez me corrí a tiempo de Punta del Este al Prado, llegué justito a la estación meteorológica que anda por ahí, cerquita de la cancha de Wanderers, que visité ayer, de eso hablamos más temprano, y entonces, con total propiedad, puedo decirles que en este momento hay en Montevideo, por lo menos en esa zona de Montevideo, 10 grados con 6 décimas. La máxima prevista para hoy es de 18 grados. La entrevista con Óscar Andrade generó mensajes, algunos de ellos los vamos a compartir a continuación, Mari. Sí, nos llega un mensaje que dice, si falta la unidad dentro de un partido, pasa
está esa desaprobación en referencia a la desaprobación que han indicado las dos encuestas en torno a Orsi. El Frente Amplio no hace suficiente propaganda hacia la gente, solo sabemos y entendemos los que seguimos estos programas, y hay personas que no entienden este tipo de temas. El oyente nos marcaba, por ejemplo, la referencia a los impuestos que se votaron en el presupuesto a los que hizo referencia Andrade, por ejemplo, que es un tema que entiende que la mayoría de la gente no conoce. Sí, efectivamente, son temas muy técnicos. También es cierto que esos cambios tributarios no están vinculados con aquellos impuestos que paga la mayoría de la población, ¿no? Están vinculados, bueno, a multinacionales, a personas residentes que hacen determinadas actividades en el exterior, a personas también, hay otro capítulo del que se habla menos, que creo que Andrade no lo mencionó, personas que no residen acá, pero que son socias de empresas uruguayas y entonces por las ganancias que en esa actividad societaria puedan tener también pasan a estar grabadas. Todo eso en su momento lo desarrolló en el ciclo del año pasado Germán de Agosto, explicándolo bastante. Y está claro que, bueno, evidentemente mucha gente no lo sabe por lo difícil que es en términos técnicos, porque no son impuestos que la mayoría tribute. Y claro, quizá lo que Andrade, o una de las cosas que creo que Andrade planteó es que en esos diálogos que él tiene con las personas con las que se vincula, con las personas militantes, no siempre está claro que el gobierno dio esos pasos, que de todos modos tampoco son, si queremos hablar de cambios en materia tributaria, tan potentes en términos de recaudación como sería esa propuesta que impulsa el PIT-CNT y que apoyan algunos sectores del Frente Amplio de ir por una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, ¿no? Sí, y después llegaron otros mensajes, bueno, destacando la oratoria de Andrade, pero también otros mensajes un poco más críticos sobre el rol del Partido Comunista en torno a la discusión de seguridad social y el plebiscito en las elecciones pasadas. Bueno, claro, eso se vincula con el comentario que hizo Vergara. A ver, Vergara no mencionó en esta actividad de Fuerza Renovadora, o mejor dicho, de sereñistas, al Partido Comunista, pero sí puso el ejemplo, lo abordamos con Andrade al final de la entrevista, de lo que él entiende fue un punto de inflexión en el vínculo hacia adentro del Frente Amplio cuando la fuerza política quedó dividida en torno a cómo posicionarse en ese plebiscito previsional del año 2024. Ahora hacemos una pausa para recibir a Natalia Ubal, que de uno de los temas mencionados, pero no en profundidad en la entrevista con Andrade, va a estar hablando de la cuestión de la laicidad en Uruguay y de discusiones que se disparan a partir de los comentarios que hizo Orsi en ese sentido hace 2 semanas y que tienen, me parece también, su correlato en algunas decisiones de política pública, de convenios del Estado con determinadas organizaciones religiosas para llevar adelante políticas sociales. De eso hablará Natalia. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. 10:18 de la mañana de la diaria. Ya está Natalia Ubal aquí en la mesa, que va a abordar algo que es siempre un asunto importante y que ganó espacio en tanto asunto de discusión recientemente. Está asociado, por ejemplo, al vínculo entre el Estado y comunidades religiosas. A veces se dice, simplificando, el vínculo entre Iglesia y Estado. Bueno, pero eso se puede en todo caso precisar un poco más. El Estado, a ver, si hablamos de vínculo, ¿no? En este país que en realidad separa Iglesia del Estado, tiene convenios con distintas organizaciones religiosas, en particular, ¿no? Y esto se alimenta con algunos comentarios muy notorios hechos recientemente, por ejemplo, por el presidente de la República, Yamandu Orsi, quien en una entrevista con un canal de streaming argentino, Casillero Vacío, dijo textualmente que Uruguay es un país súper laico, pero acotó, me parece que nos fuimos un poco de mambo. Entonces, bueno, poco este clima de discusión le da pie a Natalia Ubal para estar por acá y abordar algunas de las líneas que yo expresé de una manera muy sintética. ¿Cómo te va, Nati? ¿Todo bien? Todo bien, Martín. Sí, además hoy tenemos este lunes a las 12 un convenio que firma el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, con una asociación civil que se llama Sireneos, que es de Juan Andrés el Gordo Verde, un sacerdote, y está funcionando actualmente en Carrasco Norte esa asociación y en otros departamentos también del Uruguay, en Cerro Largo y en San José y en Canelones también. Y ellos trabajan específicamente ahí en Carrasco Norte, en un asentamiento, Santa Eugenia. Ahí trabajan sobre todo en temáticas vinculadas a la vivienda, ¿no? Tienen un programa que se llama Rancho Cero y ayudan con soluciones habitacionales de emergencia. Y se firma un convenio del INISA y me hizo acordar un poco a las discusiones que hubo en torno al convenio aquel que firmó el INISA con el Ejército Nacional y todo lo que generó. Y eso, bueno, trae un poco también a discusión los temas vinculados a la laicidad y al vínculo entre el Estado y las religiones o las comunidades religiosas. Entonces quise traerlo porque también había sido a pocos días de las declaraciones de Orsi que vos mencionabas, Martín, y porque también, digamos, en los objetivos de estas organizaciones, que recordemos, y vos lo decías, muchas de ellas tienen convenios vigentes con el Estado, no solo con el Estado Nacional, también no solo con el Gobierno Nacional, sino con las intendencias, y trabajan en territorio y trabajan en temáticas vinculadas a lo social. El MIDES, por ejemplo, tiene varios convenios, las intendencias también, como decía, pero hay una intencionalidad y una evaluación incluso de impacto que hacen, por ejemplo, esta asociación civil Sireneos, de cuáles son los logros que ha tenido. Si uno mira en su página web, no solamente menciona las soluciones habitacionales y los programas educativos, también menciona, por ejemplo, más de 300 misioneros, ¿no? En sus indicadores de impacto, digamos, bueno, generó más de 300 misioneros. Hay una intención, una voluntad, y bueno, personas que están dedicadas como de alguna forma a propagar la fe, ¿no? Y son personas que, bueno, en principio no tenían esa calidad y, bueno, finalmente se incorporaron a la asociación y bueno, y ofician en calidad de misioneros, que es como, nada, expandir un poco la fe, ¿no? Y
El convenio entonces se firma hoy y entonces la propuesta es hablar un poco de esto, de este tipo de convenios y de los controles que tiene el Estado y hablar también del tema de la laicidad. Para eso hablé en primera instancia con el presidente del INISA, con Jaime Saavedra, que va a estar presente hoy en la firma, pero también con legisladores que uno podría pensar a priori que pueden llegar a tener ciertos reparos con la firma de estos convenios. Claramente hay un sector del Frente Amplio que de alguna forma está alineado a una visión más clásica de la laicidad, y ahí consulté a la senadora frente amplista Constanza Moreira, y en el Partido Colorado todavía queda reminiscencia en ese aspecto del vallismo en algunos sectores, y en ese sentido consulté al diputado Felipe Schipani sobre este convenio. Vamos a escuchar igual ¿a quién? Primero al presidente del INISA, Jaime Saavedra, que explicaba un poco cuál es el objetivo de este convenio. Para nosotros es importante porque Cirineos está enclavado en una zona de la que provienen unos cuantos gurises que hoy están privados de libertad en el INISA. Entonces, a nosotros fortalecer todo el tejido de redes en esa zona es de particular interés estratégico, digamos, para el accionar del INISA. Así que ese es un poco lo que vamos a conversar, y después iremos explorando líneas de acción específica para con los convenios específicos que aterrizarán en su momento el convenio de este marco, que tienen que ver con la capacitación, eventualmente con la vivienda en el marco del programa que ellos tengan, actividades de carácter recreativo también y de carácter cultural. Empezaba haciendo foco Saavedra en el diferencial, por lo que él expresó positivo, por lo menos a su juicio, de los barrios en los cuales esta organización tiene actividad. Digo, pensando en, cómo desde el Estado se justifican estos vínculos. Sí, también la ascendencia que tienen como en la población local y ya los vínculos preexistentes, ¿no? Hay una dimensión que no me puedo explayar mucho porque la conversamos más en reserva con Saavedra, que tiene que ver con la seguridad también en este tipo de convenios. Y aquí Constanza Moreira lo que decía, por ejemplo, es que ella entendía que por razones prácticas el Estado suscribiera este tipo de convenios porque, son organizaciones que trabajan en territorio, pero decía que no podía ser por razones de fondo, y tampoco comulgaba con esta cuestión de que muchas veces, y que se escucha, Martina, en el discurso público por parte de algunos actores, de que las iglesias a veces trabajan mejor los temas de adicciones o de salud mental que otras instituciones o que el propio Estado. De hecho, fue parte de lo que dijo Orsi en esa entrevista que vos mencionaste. Él en un momento dice el tema adicciones lo han trabajado mejor las religiones que el Estado. Vamos a escuchar lo que decía entonces Constanza Moreira. Los problemas de salud mental no se resuelven con religiosidad, se resuelven con personas que se dedican a ese tema. Y los problemas de adicciones, hay muchísimo estudiado sobre eso. Entonces, no quiero ponerme vallista sanitarista en el encare de las políticas sociales, pero yo diría, por razones pragmáticas vos haces un convenio, muy bien. Pero por razones de fondo no. Por razones de fondo no, de que las personas que trabajan en unidades religiosas son más empáticas con la gente que un estudiante de psicología avanzado, no, eso me parece insostenible. La verdad, me parece insostenible. El asunto genera discusión y quiero compartir contigo un par de mensajes que ya han llegado. Buen día, dice uno. Me parece muy bien que agrupaciones religiosas ayuden en lo social. Me parece terrible que haya misioneros en esos ámbitos. Es aprovecharse de las y los gurises, dice uno de los mensajes que llegó de Ana, en este caso, que hace referencia a lo que explicaste cuando hablaste de la organización del sacerdote verde. Sí, ahí capaz que una aclaración. En realidad yo estaba hablando del trabajo actual de la asociación civil, no estaba hablando del convenio, sino de cómo presenta la asociación civil en su sitio web el impacto, los indicadores de impacto, digamos, y uno de ellos es la cantidad de misioneros que logró la organización. No quiere decir que eso lo vaya a replicar en el convenio con el Estado, digo por las dudas. Después hay otro mensaje, en este caso ya diré el nombre, de Alberto, que escribió. Alberto nos había escrito también otros mensajes por asuntos abordados con Andrade, no los habíamos podido leer, pero voy a leer el siguiente. ¿Van a negar al padre Mateo también y todo su trabajo?
Pregunto porque Mateo ha hecho bastante más que el Estado y unos cuantos revolucionarios juntos, dice. Acá se abre otra perspectiva. Quería compartir esos dos y el WhatsApp se está moviendo, así que de repente después leemos alguno más. Sí, ahora vamos también a compartir algunos contenidos de unas columnas que publicamos en La Diaria, un poco en la dirección que mencionaba el último mensaje. Pero bueno, volviendo un poco a los testimonios que recabamos, Schipani decía que había que tener cuidado, que él entendía que trabajan bien las iglesias, por ejemplo, el tema de adicciones, o que es buena la presencia de distintas religiones en las cárceles, por ejemplo, que sabemos que tienen capillas en las cárceles, pero que él estaba preocupado particularmente por la función evangelizadora que muchas veces están obligadas, y es su razón de ser, digamos, las iglesias y las comunidades religiosas, que tenía miedo que eso se extendiera al trabajo que hacen en convenio con el Estado. Vamos a escucharlo. Si esa tensión, digamos, se vincula a lo social estrictamente, bueno, en principio no habría inconvenientes, pero es ahí donde estas organizaciones tienen que separar claramente su rol social con su rol evangelizador o religioso, ¿no? Eso no puede ocurrir, yo qué sé. Pues cierto, a ver, hay organizaciones, no solo de la Iglesia Católica, de muchas iglesias que trabajan en lo social, y de hecho el Estado tiene convenios, el MIDE, todo, digamos, los estamentos sociales del Estado tienen convenios con organizaciones religiosas, pero para que cumplan las tareas sociales, no para que evangelicen. Constanza Moreira decía que además la Iglesia tiene una característica igual que el Ejército, que son instituciones totales, en el sentido de que colonizan toda la vida de las personas, y en ese sentido son muy colonizadoras, decía ella, utilizaba ese término, y bueno, también la preocupación un poco en sintonía con lo que planteaba Schipani. ¿Qué es lo que dice Saavedra? Saavedra, por un lado, dice, en sintonía con el mensaje que leímos, que hay convenios durante hace muchísimo tiempo ya del Estado con organizaciones religiosas. Puso el ejemplo de Tacurú, el de los salesianos con la Intendencia de Montevideo, y bueno, puso varios ejemplos más, y decía que en realidad en ninguno de estos casos hubo cuestiones como turbias, oscuras, o los convenios terminaron en malos términos, todo lo contrario, como que se han desarrollado y han sido fructíferos para las dos partes. Vamos a escucharlo. El Estado uruguayo tiene, con este tipo, con organizaciones de todo tipo, tiene una amplia experiencia, y yo no conozco ningún caso problemático, ¿no? Así que no es preocupación de este directorio. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, en el área de penas alternativas, no nosotros, esto viene de hace muchos años, en el área de ejecución de las penas alternativas, convenio con la organización Magone en Salto, que de la comunidad salesiana, y es una organización muy prestigiosa, que tiene un vínculo muy sólido de hace muchos años con el INISA, y que tiene otros convenios con el Estado, y es un convenio, digamos, que funciona con absoluta normalidad, del mismo modo que funciona con normalidad el convenio que tenemos con otras organizaciones de la sociedad civil que no tienen un fondo religioso, ¿no? Eso está siempre en la claridad que tenga uno de cuál es el rol en tanto que ejecutor de la política pública en un Estado laico como es el Estado uruguayo. Agrego una cosa más que creo que también está presente en la discusión antes de pasar al otro eje que tenés previsto desarrollar siempre con respecto a este tema, y es qué pasa con convenios o cómo se debe afrontar la existencia o abordar la existencia de convenios entre el Estado e instituciones que tienen una raíz religiosa, que en ocasiones en algunos temas tienen discursos que van en contra de políticas públicas desarrolladas por el Estado, por ejemplo, asociadas a la diversidad sexogenérica. Eso pasa. El ejemplo más claro que se me ocurre es el de Salcu, que es el nombre de la organización que está vinculada a la comunidad veraca y a, si no me equivoco, la Iglesia Misión Vida, ¿no? Asociada a la figura del Pastor Márquez. Bueno, es una organización, Salcu, que convenia con el Estado, desarrollando distintos programas y actividades, pero en esos ejes que mencioné, que están reconocidos por normativa nacional, guste más o menos, vigente, y que ha atravesado, dicho sea de paso, más de un gobierno y de distintos partidos, tiene claramente un discurso que va en contra de la política pública de promover la diversidad, el respeto de las distintas identidades, de las distintas orientaciones.
Entonces me parece que ahí también hay otra punta a tener en cuenta en la discusión. Sí, sobre eso conversamos con Constanza Moreira. Te propongo, Martín, como retomarlo ahora cuando introduzcamos la discusión más sobre la laicidad en términos más conceptuales, y porque hay una discusión, digamos, ya más de fondo que tiene que ver con qué entendemos por laicidad, ¿no? Y estuvo puesta de manifiesto no solamente en este discurso de Orsi, en esta entrevista que dio Orsi y en su discurso, sino también, por ejemplo, recientemente la Junta Nacional de Drogas organizó un encuentro interreligioso para hablar del tema adicciones y droga, que al final derivó en que, más que nada, cada organización religiosa, yo estuve mirando el encuentro, se presentó a sí misma, presentó lo que hacía, no hubo, digamos, no dio el tiempo, porque eran muchísimas las personas que estaban allí, de intercambiar demasiado, pero sí invitó a todas las religiones. Estaban los afroumbandistas, estaban, bueno, ni que hablar, los judíos, la Iglesia Católica, protestantes, bueno, de todo un poco. Todas las comunidades religiosas que tienen presencia en Uruguay estaban allí, y en ese encuentro precisamente hubo algunos discursos sobre la laicidad de las autoridades de gobierno, ¿no? El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, dijo que la laicidad no es la negación del hecho religioso, sino una forma de convivencia democrática, esta cuestión de, bueno, la unión de, ¿no?, y el pluralismo en términos religiosos. Y Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia, dijo que la laicidad bien entendida garantiza que todas las tradiciones, todas las religiones convivan con libertad y con respeto. Y al mismo tiempo reconoce que la dimensión espiritual forma parte de la vida. Y esto fue muy discutido ahora con las personas que yo consulté, con Esquipán y con Moreira, tanto el hecho de este concepto de la laicidad como pluralismo religioso, como también el hecho de que la espiritualidad esté asociada necesariamente a la religiosidad, ¿no? Esto vamos a verlo después. Pero antes quería comentar, ya para los que les interesa el tema, que la semana pasada publicamos en la sección de opinión un par de columnas que podríamos decir contrapuestas de alguna forma, o por lo menos que ven de distintas formas este fenómeno. Una es de Nicolás Iglesias Schneider, que, bueno, él es un experto en temas de religión y asociada a la política muchas veces, y otra es de Marcelo Aguiar, que no tiene, digamos, un conocimiento específico, pero opinó desde como en carácter de ciudadano, ¿no? Él es arquitecto, pero era una visión como mucho más, digamos, laica en el sentido más tradicional del término. Y ahí Nicolás Iglesias, por ejemplo, primero que dice que el abordaje de las religiones no es mejor ni peor que el técnico o laico, el abordaje de las adicciones, estamos hablando. Por ejemplo, en esta frase de Orsi que decía, las adicciones es un tema que tratan mejor las religiones. Bueno, él decía que no es que sea mejor, y tampoco lo sustituye, sino que considera otra dimensión que es la espiritual, ¿no? Decía Nicolás Iglesias en esa columna. Y además decía que la laicidad no implica la neutralidad del Estado, decía Iglesias, sino el arbitraje plural, ¿no?, en este sentido de la pluralidad, y regulación institucional. Él decía que muchas veces esta postura que tuvo el Estado uruguayo, negadora del hecho religioso, la calificaba, ha autorado, decía, una reflexión profunda y crítica, y además le ha dejado al Estado con poco margen para supervisar la acción religiosa, decía. Y además planteaba desde la izquierda un cuestionamiento más estratégico, en el sentido de cómo la izquierda, al abandonar de alguna forma el hecho religioso, bueno, estar como un poco más distante, ha dejado el espacio a las ultraderechas a de alguna forma apropiarse y tener mayor cercanía y mayores puentes con esas organizaciones. Ahora, en esta salida pública de Orsi, cuando hace el comentario que hizo con respecto a la laicidad en esa entrevista con un programa de streaming o canal de streaming argentino, Casillero Vacío, ¿vos entendés que hay un elemento estratégico de dar la disputa, de que el gobierno le llegue a esos sectores que pueden eventualmente estar asociados a determinadas posturas religiosas, en general más bien conservadoras? ¿Puede haber algo de eso? La verdad es que no lo sé. Si dijera algo estaría especulando. Si tuviera que especular, yo creo que no. Me parece que es una convicción que él tiene, como muchas personas tienen, de que las religiones pueden ayudar en determinados procesos sociales. Me da más por ahí, pero bueno, la verdad que no lo sé. Quizás haya algo estratégico. Después, la otra columna de Marcelo Aguiar planteaba que, en primer lugar, que hay una confusión conceptual, ¿no? Que esta idea de que la sociedad secularizada necesariamente empobrece la espiritualidad, ¿no?, la dimensión espiritual de la vida, que es incorrecta, ¿no? Que no hay que asociar espiritualidad a religiosidad, por un lado. Y además que la laicidad, sostenía él, a diferencia de Iglesias, que es
la condición de neutralidad del Estado respecto a las religiones, que no es una ideología antirreligiosa, sino un principio jurídico y político que garantiza dos cosas fundamentales, decía él: la autonomía del Estado respecto a las religiones y la libertad de conciencia, porque el Estado protege el derecho de los ciudadanos a profesar la religión que deseen, ¿no? Este debate también está planteado y estuvo planteado desde las páginas desde las páginas, desde el portal de La Diaria y desde sus páginas también. Y finalmente Aguiar termina la columna diciendo que atribuir a un exceso de laicidad el desamparo de los más vulnerables es un diagnóstico tan equivocado como peligroso. No nos fuimos de mambo con la neutralidad estatal. En todo caso, nos quedamos cortos en la construcción de justicia social, decía Aguiar en esa columna. Ahí discrepando con Orsi directamente. Directamente con Orsi. Vamos a escuchar primero lo que decía Schipani, también cuestionaba él el concepto de pluralismo. No comparto las declaraciones del presidente. A ver, que no son declaraciones nuevas, o sea, hay una corriente que viene procurando imponer un nuevo concepto de laicidad que le llaman laicidad positiva, que supondría que el Estado, promueva todas las religiones, todas las opciones religiosas, pero eso se da de bruces de frente contra el concepto constitucional de laicidad, porque muchas veces se pierde de vista que hay un precepto constitucional, que es el artículo 5 de la Constitución de la República, donde dice que el Estado no promoverá religión alguna, y en ese sentido, a ver, el concepto de laicidad es negativo. O sea, si queremos discutir un cambio constitucional, es la vía, pero en la medida que hay un precepto claro, que además durante décadas, porque esto viene de la Constitución del 18, o sea que más de 100 años fue pacíficamente aceptado, ahora se quiere, cambiar ese concepto, y el presidente va en esa dirección. Hay una interpretación de Schipani de las palabras de Orsi, y Saavedra, cuando le consulté sobre esto, hizo una defensa del pluralismo y decía, a mí me interesa que todo el mundo se involucre de alguna forma ahora específicamente en el acompañamiento y en la ayuda a los sectores más vulnerables. En lo personal, a mí me gusta la absoluta pluralidad, digamos, la absoluta pluralidad. Si tienen que ir todas ojalá vayan todas las religiones a la Colonia Berro y al centro y al batallón de la calle y ojalá que vayan todos los diputados, todos los senadores y todas las organizaciones deportivas y culturales. Cuantas más opciones podamos ofrecerle a esta gurizada que ha tenido tantas dificultades en la vida, para mí es siempre mejor. Siempre mejor, en tanto y cuanto, todas las propuestas de acercamiento no supongan humillación, violencia o obligaciones, fuera de lugar, Bueno, esta es la visión de Saavedra, y Constanza Moreira habló un rato de la cuestión más histórica, ¿no? De que esto es un proceso histórico de secularización, y ella lo ponía en términos de disputa política, ¿no? De disputa y simbólica entre la Iglesia y el Estado. Y ella decía que en Uruguay, por ejemplo, siendo que en América Latina la Iglesia Católica es tan potente, en Uruguay el vallismo, y decía ella también con influencia de la masonería, de alguna forma derrotó, no solamente políticamente, sino simbólicamente a la Iglesia. Y justamente en línea de lo que vos decías, Martín, que esa derrota fue muy importante para garantizar algunos avances en materia de, por ejemplo, la agenda de derechos o también de los derechos de la mujer en general. Vamos a escucharlo. No podés no pasarte de mambo cuando enfrentás a un poder tan omnímodo, un poder tan grande como el de la Iglesia. Entonces, lo que yo diría con respecto a eso es que nunca es suficiente. Es al revés de lo que dice Orsi. Nunca es suficiente el cuidado de la laicidad por esa historia. Ahora, la izquierda, además, las izquierdas, en sentido amplio, en el Uruguay, en otros países tienen unas relaciones un poco contradictorias, claramente en Argentina, claramente en Brasil, pero en Uruguay justamente tiene una relación nítida, clara y definida. ¿Por qué? Porque parte de la izquierda toma todo ese legado que viene del siglo XX, de inicio del siglo XX, todo el proceso del vallismo, y el Uruguay logra avanzar en un montón de cosas gracias a ese combate.
a esa lucha en la que salió victoriosa. Y los derechos de las mujeres, siempre insisto con esta parte que es la más evidente, los derechos de las mujeres en el Uruguay son tempranos gracias al proceso de la secularización. El proceso de modernización del Uruguay es muy precoz gracias a la separación de la Iglesia del Estado, y nosotros conseguimos el divorcio tempranamente, pero también lo que explica la despenalización del aborto es este proceso. El viernes pasado vino acá Gerardo Caetano porque se había cumplido el jueves el aniversario 170 del nacimiento de José Valle y Ordóñez, que naturalmente iba a aterrizar en esta columna, porque es inevitable cuando se problematizan estas cuestiones viajar hasta los tiempos del vallismo, que es cuando se termina de dar un proceso o se suman capaz que los últimos pasos de un proceso de secularización que había empezado mucho antes. Ya antes del último cuarto del siglo XIX empiezan a encadenarse una serie de decisiones de aquel todavía muy precario Estado uruguayo que van generando un estado de cosas que luego desemboca en eso José que es lo Pedro más recordado. Varela, por ejemplo. Por ejemplo, la reforma educativa, pero hay decisiones vinculadas a los cementerios, a los crucifijos en los hospitales, en fin. Podríamos hacer una larga lista porque de hecho la gente que sabe la hace habitualmente. Y bueno, y el vallismo, ya en el final de ese proceso, tiene o le da a todo eso un impulso y una característica en términos institucionales y normativos todavía mayor. Y se habla de esa constitución del 18, que rige en el 19, de la que hablaba Schipani más temprano. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Es inevitable ir a ese punto. Fue como viajar a la entrevista del viernes porque sin saber que íbamos a tener este abordaje contigo, hay cosas de las que habíamos hablado. Y entonces ahí se plantean una serie de discusiones, por ejemplo, la que plantea Daniel desde la audiencia. Dice, ojo con confundir aceptar con promover. Ojo con confundir religiosidad con negocio. Manda saludos y aclara, saludos de un ateo. Sí, bueno, está toda la dimensión económica que no la hablamos en la columna de Aguiar en su versión completa, que dicho sea de paso le pedimos disculpas acá públicamente a Aguiar porque tuvimos que recortar por cuestiones de espacio, pero en su versión completa él mencionaba esta situación de que también la Iglesia, el Estado realiza de alguna forma contribuciones indirectas a las iglesias al exonerarlas de tributos, ¿no? Entonces en esto de no promover, bueno, hay una dimensión que tiene que ver con lo económico de los aportes del Estado y otra que tiene que ver con los negocios de algunas iglesias que directamente realizan negocios, ¿no? Y bueno, cuáles son los límites con otros fenómenos, ¿no? Más de espirituales o de otro tipo. Cuando se hace ese apunte, muchas veces aparecen cuestionadas las iglesias neopentecostales, que tienen aparte una forma de vincularse con la sociedad que tiene una lógica a veces muy parecida a la del comercio, ¿no? Hasta por cómo son los templos, en algunos casos, con un correlato que se da con presencia en medios de comunicación, una cosa muy marketinera, y nunca falta quien dice, pero ojo que existe el diezmo desde hace mucho tiempo. Y bueno, y ahí entramos en otras discusiones. ¿Cómo saber cuándo simplemente lo que se obtiene se pone a disposición de una organización que desarrolla desde su convicción religiosa una actividad social y cuándo termina siendo parte de un negocio? Es una discusión compleja también esa. Sí, él, por ejemplo, el propio Nicolás Iglesias, que defendía esta visión que ya compartimos, él advertía sobre algunos antecedentes preocupantes vinculados a algunas experiencias religiosas de rehabilitación, decía en la columna, donde se han denunciado prácticas de disciplinamiento, dependencia emocional, instrumentalización política, opacidad financiera y vulneración de derechos, ¿no? Acá lo de opacidad financiera, que también han estado acusadas de lavado de activos en algunos países. Y para cerrar, Martín, esto de que vos mencionabas de la agenda de derechos, también Constanza Moreira la mencionaba en el audio que escuchamos, y ella recordaba cómo el Vaticano fue el que introdujo el término ideología de género, ¿no? Que después fue apropiado y utilizado por sectores y sigue siendo utilizado por los sectores más conservadores y reaccionarios a las agendas de derechos. Entonces, nada, también tiene que ver un poco con disputas políticas que se juegan en otros planos. Interesante columna, Nati. Lo que está claro es que en Uruguay no hay discusión en torno a la libertad religiosa, me parece a mí. En todo caso, lo que esto que se desprende de las palabras de Orsi está evidenciando es una discusión acerca de cómo interpretar el margen de acción que tienen las religiones en nuestro país y sobre todo cómo el Estado se debe relacionar con ellas. Me parece que la visión más crítica, o quienes tienen una visión más crítica de lo que dijo Orsi, en el fondo sostienen que lo que hay en términos regulatorios y normativos ya es suficiente, pero hay una parte, incluso del oficialismo, que
tiende a hacer una lectura autocrítica o con un componente crítico acerca de cómo el Estado se relaciona y que está pidiendo más o está dispuesta a agrandar esos márgenes o hacer más estrecho el vínculo. Yo creo que ahí se está dando algo. Sí, creo que esa es la discusión, no es tanto, bueno, aceptemos todas las religiones, porque hay una tradición en Uruguay, si bien esto entre paréntesis, en realidad claramente se han privilegiado de distintas formas a algún tipo de religiones y se han demonizado otras, pero más allá de eso tenemos, creo que a nivel general en la sociedad, una tradición de tolerancia con todas las expresiones religiosas y aceptación. Lo que se está discutiendo acá no es eso, sino cuál es la presencia de la religión en los programas y los planes estatales y también qué cabida le da el Estado a la religión en sus políticas sociales o sus políticas carcelarias, etcétera. Me parece que va más por ahí. Una de las personas mencionadas en tu informe, Nicolás Iglesias, va a estar acá esta semana para compartir su mirada al respecto de este tema y seguramente más adelante haya nuevos abordajes, porque es una discusión importante y por lo que se aprecian las repercusiones, que también está generando mucho interés en la gente, o por lo menos en la audiencia, como recorte de la realidad que podemos ofrecer nosotros, la gente que nos sigue a nosotros al menos. Gracias, Nati, hasta la próxima. Nos vemos, Martín. Hacemos una breve pausa y recibimos en esta mesa a Mariana Cianelli para el cierre del programa. Hoy llegamos con algo de aire al cierre para tener un bloquecito de recreo que vendrá con música y con guiño hacia la vecina orilla, aunque con guiño también hacia nuestra propia historia. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas, podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com.
Ahí está, Alfredo, 10:51. Con esas guitarras y con esa voz entramos al último bloque de un programa que tendrá cierre musical. Quedará sonando esta canción, ya liberada de nuestras voces encima en un ratito, cuando le dejemos el aire pronto a Sofía Romano y La Segunda Mañana. Y esto ya genera, por lo menos, un encontronazo con un oyente que pedía Losing My Religion de R.E.M. para el cierre del programa. No será el caso, porque hoy hemos elegido una nota más criolla, una cosa que nos conecta con la fecha en la que estamos, 25 de mayo. ¿Qué te dice? Además de una panadería con unos bizcochos y unos sándwiches muy ricos, les mandamos un saludo, estamos a disposición para recibir las donaciones que quieran, manden sólidos, como decía Omar Gutiérrez, pero es una fecha muy significativa en el Río de la Plata esa, ¿no? Sí, la elección de hoy, era buena la elección que dijo el oyente también para el día de hoy. Me gustó, no se me había ocurrido, pero es verdad que la elección de hoy es histórica, sí, ¿no? Es histórica. Y es un poco sobre la historia de Uruguay, de Río de la Plata, podríamos decir, ¿no? Entonces, en particular, se conmemora en Argentina el Día de la Revolución de Mayo, en estas fechas. Sí, claro, porque en 1810 se da justamente la asunción o la conformación de lo que se conoce como la primera junta, que desplaza el control español de la capital virreinal, que era en ese momento Buenos Aires. Y es una fecha, por ende, fundamental para, digamos, para toda la región. También marca un hito en el sentido de cómo se empieza a descomponer el poder español sobre América, ¿no? España que lentamente irá teniendo cada vez más dificultades y perderá finalmente el control de sus colonias. Ese proceso empezaba a expresarse y en un tiempo en el que no había ni Argentina ni Uruguay. De hecho, éramos parte, este territorio y buena parte del hoy argentino del virreinato del Río de la Plata. Eso generó, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, la muy rápida consecuencia de que la capital virreinal tuvo que instalarse en Montevideo porque Buenos Aires pasó a ser una plaza ya ajena. Aunque no, porque también es muy ambigua la fecha. No es la independencia argentina. Claro, no es la independencia argentina. Claro, de hecho, la República Argentina, tal cual la conocemos hoy, es algo muy posterior. Hay, de hecho, posturas políticas de quienes asumen en esa primera junta muy ambiguas y que le siguen otorgando determinados derechos a España. Hay toda una lucha, incluso a nivel de la interna, porque siempre hubo interna en todos los tiempos y en todos los ámbitos, entre quienes buscaban determinados privilegios, pero querían seguir perteneciendo a España y reivindicaban los derechos de España, con otros sectores que sí, en cambio, tenían una visión mucho más emancipadora. En el medio, hablando de nuestro interés, de nuestra mirada desde esta orilla, bueno, Artigas inicialmente expresa su adhesión a eso que nace en mayo de 1810, pero claramente o rápidamente empieza a tener dificultades y en Buenos Aires mucho no lo quieren, y eso explica buena parte de las rupturas posteriores. Entonces, en medio de toda esa confusión, pero asumiendo que es una fecha clave para una serie de hechos que terminan conformando o desencadenando los procesos que nos traen hasta este presente, nos parece interesante recordar esa fecha desde la vieja banda oriental, desde este lado, y bueno, y ponerle una nota musical de saludo al pueblo argentino, porque bueno, finalmente cuando el mapa terminó siendo el que es actualmente, Buenos Aires quedó del lado de un país llamado Argentina y nosotros del lado de este otro país llamado Uruguay, en el que el 25 de mayo, esto también es interesante, está presente en nombres de panaderías, en nombres de calles en buena parte del país, como la que corre acá a la vuelta, y fue feriado también en Uruguay durante muchos años. Sí, y además tenemos el sol de mayo en la bandera, en la nuestra y en la Argentina. También, ese es otro dato interesante. Interesante, vinculado. No son iguales si uno compara las banderas del Río de la Plata, la uruguaya y la argentina, los soles, pero los dos tienen su origen en ese mayo o son una forma de homenajear a ese mayo, cada uno con rasgos distintos, porque aparte son soles con caras en los dos casos, no lucen igual. Y andaba leí por ahí que en realidad son las dos únicas banderas del mundo que comparten esa característica. Ya lo dejaremos cantar a don Alfredo, que sigue sonando de fondo, pero en el medio que canten las y los oyentes, porque algún mensaje más podemos meter. Sí, nos escribían también, por ejemplo, en referencia a la columna de Natalia Ugal, que no hay que olvidar los aportes de la teología de la liberación en la lucha contra la dictadura, en esta referencia a lo que ha sido el vínculo con la religión a nivel de políticas sociales, pero en este caso en concreto a nivel de la historia. Sí, claro, en todo caso de religión con ideología. Exacto. O con política, podríamos decir. O incluso la creación del Frente Amplio, podríamos hablar también, ¿no? Bueno, religión y hubo y corrientes política. cristianas en Exacto. la izquierda históricamente. El Partido Demócrata Cristiano es una
una de las fuerzas fundadoras del Frente Amplio. Es un tema apasionante también ese, ¿no? Corriéndonos de lo institucional, Sí. Iglesia y Estado, el vínculo de Iglesia y religión. Y es cierto que si bien en los últimos tiempos ha cobrado mucha notoriedad el vínculo de determinadas corrientes religiosas con derechas continentales, también hay un campo muy fértil cuando uno mira hacia atrás de vínculo de corrientes religiosas con izquierdas. Sí, después también destacan la columna, bueno, recordamos, la columna queda colgada, la de Natalia Ubal, para ver, y como decíamos, esta semana vamos a seguir profundizando en el tema sobre la laicidad y los vínculos del Estado con organizaciones religiosas. Sí, y yo me voy a despedir con un mensajito que en realidad le da pie a Alfredo Citarrosa, que en esta jornada, que es feriado en Argentina y ya no lo es en Uruguay, canta justamente la canción que hemos elegido para el cierre de este programa, en esta mañana de la diaria, en estas 10 décimas de saludo al pueblo argentino, y en un momento dice: ¿por qué hay olvidos que queman y memorias que engrandecen? Y una oyente que nos escribe, Irma, resalta esa frase, y entonces, a modo de saludo hacia el país vecino, que hoy vive un feriado que acá ya dejó de ser, nos vamos con Alfredo Citarrosa e invitando para que estén mañana. Nos despedimos. Que pasen lindo.